Bueno, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema. Vamos a reunir todos los conceptos que hemos estado viendo durante las últimas clases, ya que todo lo que hemos aprendido, todo lo que has aprendido nuevamente, ya no te posiciona y ya no deberías leer el mercado. Si ya estás a este punto, tú ya no deberías leer el mercado como un retail. Deberías saber perfectamente qué es lo que está pasando todo el tiempo desde la perspectiva institucional, desde los compradores, qué está viniendo a ser el precio, que a leer las fuerzas, porque el mercado son fuerzas al final, a leer la intención y las fuerzas del mercado. No se trata de saber qué va a ser la siguiente vela ni qué va a ser la otra, no. Se trata de comprender qué quiere hacer la institución, qué quieren hacer los institucionales en el mercado, ¿vale? Para con eso guiarnos de una manera más profesional aquí dentro. ¿Listo? Entonces vamos a ir al primer punto, que es conectando todo. Bueno, aprendimos durante este camino, desde la clase número 11, exactamente hace 13 clases, sobre la lectura de las velas, ¿no? Del precio a través de las velas. Aprendiste sobre velas japonesas. Con las velas japonesas, ¿qué aprendiste? La microlectura del precio. Ese es el lenguaje base del mercado. Si estuviste practicando, pues perfecto con el manual de velas que se te dejó. Eh, Comprendes patrones, comprendes qué dice una vela de por sí, sabes que representa fuerza, si es grande, es pequeña, pues no representa gran participación por parte de los traders que están ahí, ¿vale? Ese es el primer paso, era uno de los primeros pasos. Leer la microestructura del precio en un lenguaje base, ¿no? Eso es lo que consolidamos, ¿vale? Esa es la vela japonesas, velas japonesas, tipos de velas japonesas y patrones de velas japonesas. Fue lo que principalmente aprendimos con eso. Aquí en este punto tú aprendiste a leer lo que es el pulso del mercado, ¿vale? La energía dentro de cada movimiento, en pocas palabras. Ya con eso, claro, luego aprendimos chartismo. El chartismo ya nos mete en una observación un poco más meticulosa, ¿no? Aprendimos sobre movimientos, figuras chartistas. eh, Desde aquí comprendemos cómo el precio dibuja patrones de intención y patrones de agotamiento. En ese momento no entendías la liquidez, pero a través de eso es que el mercado dibuja patrones de intención, patrones de agotamiento a través de las figuras chartistas. Y de paso, para los minoristas, eso es un punto de entrada, un punto donde es más fácil identificar, entonces entran ahí. Pero para nosotros debemos entender que eso simplemente son patrones de intención de cambio de tendencia, de continuación o de algún agotamiento en específico. Cuando continuamos antes de leer chartismo, aprendiste sobre cómo vincular cuentas en MetaTrader 5 en el móvil, en el dispositivo móvil. Ya más adelante, cuando cojas, como por decirlo así, más práctica, te traigo el tutorial, bueno, la clase de cómo usarla en dispositivo de PC, ¿no? Si tú buscas aquí MetaTrader para usarlo aquí en el dispositivo, ¿vale? Ese es en pocas palabras lo que aprendimos, ¿no? En la clase número 12 aprendiste cómo vincular cuentas a MetaTrader 5, cómo usar MetaTrader 5 en el móvil y tipos de órdenes en el mercado. Muy importante los tipos de órdenes, porque ahí tú pasas de entender un lenguaje a poder interactuar con él. Es por decirlo así, ¿no? Tú pasas de simplemente analizar, a entender cómo puedes entrar al mercado, qué tipos de órdenes existen y con eso, en pocas palabras, es como pasas a entender un lenguaje a poder interactuar con él. Desde ese punto, pues ya es recomendable, ya sabes tomar entradas. Creo que inconscientemente te lo diga o yo no te lo diga, tú estabas practicando de algún modo, ¿no? Entonces, perfecto. Vamos a ir con el siguiente punto de lo que hemos estado viendo, ¿no? Luego aprendimos la liquidez. Esta fue una clase un poco intensiva, ¿no? Fue un núcleo más institucional, ¿vale? Desde la clase de liquidez, lo que fue volumen, ¿vale? Estas tres clases
envolvimos un tema que es súper importante. La liquidez desde cero hasta avanzado. Entendimos cómo Wyckoff va con el volumen también. Wyckoff aún nos falta tocar unas cositas sobre lo que él nos dijo en su teoría que planteó, porque al final todo esto son teorías, lo que diga Wyckoff, lo que diga las bandas de Bollinger, eso más adelante les traigo esa también. Lo que nos diga ICT, Smart Money Concepts, eso ya lo vamos a ver de pronto en las siguientes clases. Todos esos, lo que digan ellos, son simplemente modelos de lectura del mercado, modelos de interpretación del mercado, ¿vale? Son conocimientos base que debemos comprender antes de ir a ejecutar cualquier estrategia, que debemos comprender antes de ir a hacer cualquier otra cosa que no sea operar de manera profesional, ¿no? Debemos entender que hay muchas perspectivas, modelos de interpretación, modelos de lenguaje, de lectura de mercados, pero estos tres en específico, ICT, Smart Money Concepts y Wyckoff, se combinan, ¿vale? Entonces ellos son como la actualización uno tras del otro de lo que fue pasando. Smart Money Concepts y ICT pues son los que más van de la mano. Entonces en ese punto, entendiendo que son modelos, no te vuelves a enredar con que te salgan con balas de Bollinger, con que Fibonacci, con que Wyckoff, con que la teoría de Dow. Todas esas cosas son simplemente modelos de interpretación. ¿Qué me refiero con modelos? Modelos me refiero a que son formas diferentes de verlo, ¿no? Son perspectivas diferentes de interpretación del mercado, con conceptos que son diferentes en nombre, pero al final todos se refieren a lo mismo. Y lo realmente profesional aquí es aprender a leer la intención de los grandes jugadores en el mercado, ya que ellos son los que son capaces de mover el precio, y nosotros como ganamos a través del movimiento, a través de la fluctuación del precio. Entonces, si nosotros entendemos cómo ellos mueven el precio y nosotros nos podemos anticipar, pues vamos a ganar a través de buenos movimientos, ¿no? Eso es algo base. Todo lo que hemos estado viendo son conocimientos base que debemos tener en cuenta antes de ir a ejecutar cualquier estrategia. Ya nos faltan pocas clases dentro de esta sección. Ya vamos a ver ahorita pronto lo que es el ICT, Smart Money Concepts, otra vez reforzar lo del AMD, lo de Wyckoff. Falta ver un par de cositas, sobre todo cosas como la manipulación y cómo entender el precio puramente desde el sentimiento de las personas, ¿vale? Entonces es algo muy representativo lo que hemos estado haciendo, porque es la base, es tu base, es la base de lo que estás construyendo para que el día que tú ejecutes una estrategia, el día que digas voy a empezar a operar, si tú estudiaste estas clases, si mantuviste una disciplina hasta finalizarlas y lo hiciste en menos de 3 meses, 4 meses, perfecto, porque eso muestra que tienes súper, que no te quedaste con la mayoría de personas que hace que adquieren algo y no lo estudian, lo dejan ahí, ven las primeras clases, ya lo ven muy largo y lo dejan. Si tú estás ya a este punto, significa que eres una persona que realmente quiere aprender, que realmente ha venido aprendiendo y ha sentido progreso para continuar, ¿vale? Entonces ese es el objetivo, crear esa base que luego te permita ser ese trader que te permita operar. Obviamente esto es lo del lado técnico, aún nos faltan clases de esta sección, pero eso es lo del lado técnico, lo del lado que requiere intelecto, pero ya viene pronto lo que es la próxima sección de liquidez, perdón, la próxima sesión de psicotrading y psicología. Esa es una parte súper importante que también le vamos a estar trabajando mucho, ¿vale? Entonces, inicialmente encontrarás todo lo esencial y ya a medida que vayas progresando en esas clases, pues vas a ir encontrando más y más, porque realmente hay mucho que trabajar, ¿vale? Con las sesiones que hacemos mensual en vivo, puedes sacarte todas las preguntas que tú quieras hacerte, ¿no? Entonces, perfecto. Ese es el punto del proceso. Bueno, en esas clases aprendimos la intención, la liquidez desde cero hasta avanzado, Wyckoff, herramientas de lectura como el volumen. También sacamos una comprensión real de nuestro mercado a través de lo que es el entendimiento de que el order flow no aplica con nosotros.
pero sabemos realmente en qué estamos operando, qué es el Forex Spot, porque no está centralizado. Sabes dónde estás metido, ¿no? ¿Cuántos te dicen a ti dónde estás metido realmente? Es una verdad que a veces duele escuchar porque creemos que estamos en el principal, ¿no? Pero el principal no existe como tal, simplemente son diferentes mercados, diferentes enfoques, diferentes profesiones, misma rama, trading, pero del trading salen muchas ramas de mercado, ¿vale? Entonces, estamos en Forex Spot, un mercado descentralizado que opera 24/5 a la semana. Uno de los mercados que más dinero mueve en el mundo cada día, que más transacciona, que más mueve dinero, ¿vale? Entonces, eso es muy real y es bueno entenderlo, bueno. Aprendiste a usar herramientas como el volumen. Te diste cuenta que como nuestro mercado no es centralizado, utilizamos el volumen para interpretar el volumen de ticks para interpretar un aproximado de lo que es el volumen real, ya que nuestro mercado no es centralizado, ¿vale? Una herramienta como el rango de como el perfil de rango de volumen es una de esas que nos ayudan a apoyar la lectura de la liquidez y saber dónde se concentran para tener claras las zonas, ¿no? Entonces, con eso perfecto hasta ahí porque hemos descubierto eso, ¿no? Entonces, también aprendiste antes de continuar a imbalances y aquí hay una clase de por medio que es terminología. Si realmente descargaste el archivo y te pusiste una horita a estudiarlos, simplemente es a leerlos, pues es súper claro que me hayas entendido cualquier término que haya dicho durante estas siguientes clases que a lo mejor no me haya explicado. Simplemente es una terminología avanzada de liquidez y estructuras. Son términos, nombres, como un glosario que te dejé para que entiendas ciertas cosas que realmente no vale como la pena explicarlo en una clase porque es algo súper sencillo. Simplemente basta con que lo leas y ya sabes qué es. Igual también muchos de los conceptos que se dejaron dentro de ese glosario, pues yo también ya te los había explicado durante las clases, durante clase de algún otro tema, pues ya te había explicado eso, pero eso es súper importante reforzar para no confundirnos, para no malinterpretar objetivamente el término, el nombre en otros conceptos, ¿vale? Para no confundirnos en muy pocas palabras, ¿vale? Cuando aprendiste la terminología avanzada de liquidez y estructura, sabes, te sacas muchas dudas, porque ya no estás en el terreno de qué será esto, sino que ahora dices, esto es para esto es para esto, y cuando ya llegas a este punto, ya sabes para qué es todo en pocas palabras, ¿vale? En pocas palabras, durante esa sección de la clase 14, 15 y 16, descubriste la razón real detrás de cada movimiento, ¿no? Algo que nadie te suele contar, la razón real detrás de cada movimiento. Y que el dinero busca es contrapartida, el dinero buscando contrapartida. La intención de los grandes, ¿no? ¿Vale? Con eso, claro, luego pasamos al contexto y a los desequilibrios, ¿vale? Pasamos a la clase 17, 18 y 19, donde te expliqué contextos, macros y sesiones, ¿vale? Aprendiste cómo el mercado funciona en varias zonas horarias todo el tiempo y pues tiene lógica porque el mundo, el mercado se necesita mantenerse activo 24 horas, 5 días a la semana. Entonces, ¿qué hace para estar activo las 24 horas? Pues hace por sesiones, haz de cuenta, va cambiando la sesión a lo que gira el mundo, en pocas palabras para que lo entiendas, para mantenerse activo 8 horas, más 8 horas, más 8 horas, más solapamiento, más 8 horas, y eso se solapan. ¿Por qué? Para mantenerlos activos, porque realmente la sesión de cada país solo suele tener un horario de oficina, entonces serían solamente 7 horas, 8 horas de disponibilidad del mercado, pero con Forex esto es posible gracias a las sesiones temporales, a las sesiones horarias que tenemos. Es posible tener mercado 24 horas al día, 5 días a la semana, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona ese contexto, no? Aprendimos sobre contextos de mercado, el contexto que nos da a la hora de iniciar una sesión, los macros, que son las temporalidades altas, y bueno, como final sesiones y tiempos. Aprendiste también a ver los huecos del precio y los imbalances, que es cuando la contrapartida se le duerme, por decirlo así, y eso pasa muy seguido. Cuando hay pequeños agotamientos en cuestión de un segundo,
entran gigantes órdenes que generan estos desequilibrios, estos Fair Value Gaps. Hay otro tipo de Fair Value Gaps que son los IFBG, pero eso ya los vamos a aprender como contextología añadida más adelante en otra sección, ¿vale? Entonces, por ahora lo esencial, lo realmente importante es desequilibrios y Fair Value Gaps. Fair Value Gaps e imbalances, bueno, ¿vale? Aprendimos también lo del Order Flow, la comprensión real de nuestro mercado, ¿vale? Con esos tres, horario, Fair Value Gaps, bueno, macro, sesiones y tiempos, huecos del precio, imbalances y Order Flow, hemos aprendido a leer cómo se distribuye y cómo fluye la liquidez a través de distintos marcos temporales, a través de distintas zonas horarias y bueno, tenemos más claridad sobre el asunto, ¿no? Con todo eso claro, ya aprendimos a leer la intención real del mercado, a ubicarnos a través de estructura, a confirmar a través de velas, a entrar al mercado con herramientas como lo que es gestión de riesgo responsable, utilizando órdenes diferentes, ¿no? Teníamos herramientas de apoyo de lectura, volumen, ¿no? Herramientas de apoyo a través de comprensión de zonas sólidas como lo que es desequilibrios, Fair Value Gaps, justo antes de ver zonas. Ya con eso tenemos conocimiento de ubicación en donde en el mercado y de saber la próxima intención a través de un buen análisis de contexto, ¿no? Con esa comprensión clara, pues ahí ya podemos sacar nosotros nuestra dirección de bias, nuestro bias del día, nuestro daily bias a través de un buen contexto, ¿no? Y a través de la ubicación de zonas estructurales y order blocks, porque fue lo que aprendimos después, junto a Fair Value Gaps, buscamos esos caminos de menos fricción hacia las principales zonas de liquidez que podemos encontrar cerca, ¿no? A través del bias y leer un buen contexto más una lectura bien hecha, aplicada junto a una sesión líquida, podemos sacar un buen bias es esa dirección del día, ¿no? A través de eso pues tenemos una comprensión de estructura, ya que volvimos a ver la estructura avanzada para tener un contexto más dinámico de todo esto, para tener ese contexto para poder nosotros encontrar el bias, ¿no? También vimos otra vez lo de las zonas, pero zonas esta vez desde una perspectiva más avanzada, todo sobre las zonas, ¿vale? Entonces, viste que hay unos conceptos madre y realmente hay muchas cosas que no van al punto, ¿no? Entonces, en esta fase entendiste cómo es que el mercado nos crea trampas de liquidez, atrae liquidez, marca dirección, todo es con intención en el mercado, ¿vale? ¿Vale? Entonces, con eso ya tienes suficiente para posicionarte, para obtener una lectura avanzada completa. Pues obtenemos ese contexto dinámico a través de todo esto, ¿vale? Y pues con la terminología, la comprensión de términos y zonas, sabes cuándo identificar una tendencia, un cambio a través del chop de una manera un poco mucho más dinámica, ¿vale? Entonces con todo esto en conjunto, nosotros lo que podemos hacer es ahora una lectura avanzada aplicando todo lo anterior. Y a través de esa lectura avanzada, nosotros podemos obtener nuestro daily bias, nuestro bias, que a la final si se convierte en una operación que tú ejecutas, eso se convierte simplemente en una operativa, en un trade que realmente tiene criterio, que realmente tiene contexto y no estamos operando un trade simplemente porque llegó a un soporte o porque llegó a una resistencia, porque estamos leyendo qué viene haciendo el precio, en qué fase del mercado está, qué tipo de liquidez está cazando, ¿vale? Con eso todo claro, con los patrones de estructura, con la liquidez, la direccionalidad y manipulación, lectura del entorno, con el núcleo institucional de lo que mueve el mercado, en pocas palabras, porque esto es lo que es. Llegamos aquí a integrar todo de una manera crítica, de una manera donde podemos tomar trades con criterio y no simplemente porque llega a un punto del precio o porque llega a un nivel y el precio va a hacer reversión. No, aquí aunque no operes con una estrategia, si aplicas todo esto de algún modo u otro vas a obtener una dirección clara con criterio. Y cuando no se presenten algunas condiciones de las que hay ahí, pues analizas que tengan uno o dos confirmaciones que indiquen lo mismo, una confluencia de condiciones en el mercado. En pocas palabras,
2 o 3 condiciones que nos digan que es probable que pase eso. Si sigues eso, vas a tomar trades con criterio, no vas a operar solo porque sí cuando llega a una zona, sino que vas a ver qué está haciendo el precio, cuál es el siguiente camino. Este es el gráfico que vimos en la anterior clase. No ha pasado mucho antes de la última. Ayer cuando te mencioné que el próximo bias que tenía yo en este punto era a la baja, pues como puedes ver, en efecto fue a la baja. ¿Por qué fue a la baja? Porque simplemente fue un trade con criterio. No es un trade que yo dije se me sale y va a ser así. No, ¿vale? Es un trade que se tomó con un análisis, con criterio, con mayores posibilidades, y a través de eso que se obtuvo un bias donde el posible punto de entrada era aquí y dejábamos el stop loss por acá, ¿no? Entonces, como puedes ver, fue correcto. Pero eso no es magia, eso no es porque sí, eso es realmente el resultado de aprender, de estudiar, de la experiencia, de aplicar todos estos conceptos para obtener trades con criterio, trades justificados que realmente tengan algo detrás, no simplemente porque llega una reversión y ya, ¿no? Entonces, con todo esto, con el hecho de poder ubicarnos de una manera profesional, de poder anticipar a través de un buen bias por obtener un buen contexto, podemos tomar trades con criterio. Y a ese punto, que ya toca hacer una gestión y ejecución. ¿Cómo es la gestión y ejecución? Si usas en mi caso Exness, en mi caso yo uso Exness, pues yo no tengo que salir para tomar una operación del broker, pero cuando lo necesite o cuando quiera, puedo estar analizando en TradingView, tomar la entrada en MetaTrader, a través de que de mis contextos, operar zonas zonas horarias de alta liquidez a través de obtener un buen contexto profesional, y ya se ejecuta con MetaTrader en mi caso, o si quiero directamente desde el broker, ¿no? Y con eso ya obtenemos todo este ecosistema que nos posiciona, que nos saca de el ruido minorista, ¿vale? Entonces, todo lo que has aprendido es solo un esquema, ¿vale? Es solo un esquema que ya te posiciona en otro terreno de juego, comparado con un retail que solo sabe estructura básica y solo espera movimientos mágicos del precio. Y realmente lo que no te suelen enseñar es una acción del precio avanzada, porque yo te pude haber enseñado primero que todo RSI, cosas como Fibonacci, bandas de Bollinger, ¿vale? Todo este tipo de herramientas funcionan, pero no es acción del precio real. Yo aquí te enseño acción del precio real aplicada. Eso es acción del precio real, lo que pasa en el mercado, y sin necesidad de utilizar ni un solo indicador, tenemos un contexto realmente amplio de lo que es el precio. Dime cuántos pueden hacer eso. Cuántos que tú hayas visto a lo mejor en otro lado o que tú conozcas, ¿vale? Entonces, esto es algo, acción del precio avanzada, ¿vale? Aún nos falta tocar como 3 temas, pero ya los vamos a ver y ya nos veríamos en la próxima clase de reunión de contexto, ¿vale? Pero ojo, que saber esto no te convierte a uno en profesional, ¿vale? Saber esto te convierte en alguien que ya no puede ser engañado por el ruido. Esto te saca de la masa, ¿vale? Entonces, desde aquí, ya lo que define tu lugar ya no es cuánto sabes, ya no es cuánto analizas diario, sino qué tan disciplinado eres para aplicar lo que sabes. Si sientes que necesitas repasar todo esto, aplícalo, dedícale una hora diaria. Puedes hacerlo en un plan de 2 semanas. Dedicas una hora diaria a lectura del precio con velas, otro día a solo chartismo, otro día a leer solo desde la perspectiva de liquidez, otro día utilizando herramientas de apoyo, otro día así. Y bueno, cuando haya pasado esas 2 semanas, dejas un día o 2 días para aplicar todo en contexto y decir, voy a dedicarme solo a sacar buenos bias, ¿vale? Esta semana voy a dedicarme a sacar buenos bias después de hacer un análisis con criterio. Si tú te dedicas una semana a hacer análisis con criterio para obtener un daily bias diario, vas a ver que la mayoría de las veces, no todas, va a ser correcto. ¿Por qué? Porque no todas las veces 100% va a ser correcto. Porque en el mercado, por más que seas un profesional, llegan las pérdidas. Y digamos que como no estás ejecutando operación, puedes hacerlo en demo, en cuentas demo. Esta cuenta que está aquí es cuenta demo, ¿vale? Es la cuenta con la que les platico, hacemos operaciones de ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, estas cuentas tú puedes dedicarte a perder todo el dinero que quieras para practicar. Entonces puedes practicar tus daily bias a través de eso, ¿no? Sacas tu bias.
antes de ir a aprender cualquier estrategia. Con eso ya llegas, cuando cojas una estrategia, ya llegas con la experiencia de ejecutar órdenes con un buen bias, con criterio y de leer buenos contextos en el mercado. Si tú llegas con eso al momento de implementar una estrategia, simplemente vas a saber cuándo no entrar en tu estrategia, cuándo sí entrar y qué corregir en tu estrategia. Con eso las vas ajustando a ti, porque una estrategia no es lo que hace al trader. El trader es quien hace la estrategia, pero para que el trader haga la estrategia, el trader tiene que ser un trader profesional, en pocas palabras, ¿vale? ¿Por qué profesional? Porque no vas a poner a un novato a desarrollar estrategias ganadoras en el mercado. En pocas palabras es eso. Y si tú tienes esto, tienes una perspectiva profesional. Pero debes saber que esto no te convierte en un profesional todavía. Porque requieres aún una cosa que es mucho más importante, que es la experiencia. Y la experiencia yo ya no te la puedo dar. Yo te doy los conocimientos, la base. La experiencia ya es algo que tú desarrollas cada día. Cada día cuando estás ahí en el gráfico, cada día cuando te levantas y tienes pereza de ir a hacer un backtesting, ya pronto vas a aprender a hacer backtesting, eso está en la sección de estrategias. Aprenderás cómo hacer backtesting, aprenderás cómo practicar. La práctica pues es simplemente eso, tienes que entrar, hacer un buen análisis en contexto, buscar tu bias y empezar a operar en demo de ser posible, o si tienes dinero para que estás dispuesto a perder, máximo métele unos 10, $100 máximo, porque es dinero que tienes dispuesto para perder, porque es dinero para quemar lento, es dinero para prácticas. ¿Con cuánto vas a entrar? Con un micro lote, 0.01. Vas a tomar operaciones de eso, una operación al día. Eso es lo que vas a hacer si quieres empezar a practicar, una operación al día, ¿vale? Pero una operación al día, operación de calidad. No vas a entrar y vas a tomarla porque sí, ¿vale? Y verás como en 2 semanas, en 3 semanas, vas reuniendo contexto de cómo te va y ya entiendes todo mucho mejor, ¿vale? Entonces necesitas realmente experiencia. ¿Con cuánta experiencia se considera uno profesional? Realmente creo que no hay un límite aquí o un mínimo, porque he visto alumnos que me han hecho muy buenos análisis con lo que ya les he explicado. Y pues yo, wow, súper sorprendente. No creí que fuera a funcionar así, pero sí. Muchos llegan con unos análisis que yo digo, wow, este man ya me va a superar. Entonces, saber esto aún no te convierte en profesional. Pero ¿qué realmente necesitas? Empezar a practicar, empezar a estudiar. El promedio de tiempo que sí te puedo decir es que por ahí en 2 meses, 3 meses, puedes estar haciendo todos estos procesos, estas lecturas de manera casi inconsciente, porque el cerebro va creando esas conexiones neuronales y cuando tú abres el gráfico, automáticamente empiezas a ver, ya sé que estoy en una tendencia a liquidez, captura liquidez, veo fair value gap, pasa esto, y así es como pasa, ¿vale? Pero para que llegues a ese punto necesitas desarrollar práctica, desarrollar experiencia y empezar a practicar en demo a través de sacar tu daily bias todos los días, ¿vale? Entonces, a ver, esto no te convierte en profesional, pero debes tener súper claro que ya no te pueden engañar con el ruido de que lo que funciona es un indicador, de que lo que funciona es una estrategia milagrosa. Ya esto te saca de la masa, ¿vale? Entonces, desde aquí lo que te define ya no es cuánto sabes, sino qué tan disciplinado eres tú para aplicar lo que sabes. Y eso ya no depende de mí, ¿vale? Entonces, la promesa es un hecho. La promesa es un hecho. La promesa es un hecho. Menos ruido, más resultados. Menos ruido, más resultados. ¿Cómo logramos menos ruido? A través de quemar el hate, de quemar el humo, ¿vale? Entonces, la promesa es un hecho. Menos ruido, más resultados. Entonces, ya, hasta aquí vamos a dar esta clase. Y te comento de una vez que aún nos falta tocar unos temas en esta sección avanzada, pero ya son algo más centralizados en cuanto al contexto. Vamos a hablar un poco de Smart Money Concepts, que verás que eso no es una estrategia como a lo mejor te lo pintan en YouTube o algo así. Son temas base, son así ideologías como Wyckoff, como ICT, como Bollinger, todo es similar, son simplemente perspectivas, metodologías de lectura del mercado. Pero estas son unas muy avanzadas, bueno, son avanzadas aquí básicamente ya con lo que tienes, entenderlas no va a ser nada difícil si pones atención. Nos falta tocar esos temas, pero ya son algo más centralizados en cuanto a contexto, ¿vale? Entonces, si hablábamos de la parte dura de la comprensión del estudio, créeme que ya pasaste por una de las partes
¿qué podríamos decir de mayor dificultad durante esta guía? Aún faltan muchas cosas y son muy importantes. No quiere decir que como sean un poco más sencillas, no sean importantes. Al revés, son muy importantes también porque eso es lo que complementa todo esto que ya sabemos, ¿vale? Ya tienes ahora mismo las bases sólidas, ¿vale? Entonces, con eso, ya nos vemos en la próxima clase. Espero hayas aprendido mucho durante esta clase y las otras anteriores que hemos estado trabajando, ¿vale? Entonces, espero ya te haya quedado claro y ya sabes, práctica, desarrolla experiencia, ya tienes conocimiento, pero la experiencia yo ya no te la puedo dar. Yo ya te di conocimiento, la experiencia te la desarrollas tú con tu disciplina, con tus ganas de ganar, con tus ganas que te mueven en el mercado, ¿vale? Entonces, eso es todo, vamos a dejar esta clase hasta aquí y nos vemos en la próxima.